Hoy vamos a hablar sobre Teotihuacán. Teotihuacán significa lugar donde los hombres se hacen dioses. En el Estado de México, a 70 kilómetros al noreste de la Ciudad de México. Por sus características, pertenece al horizonte clásico, aproximadamente 200 a 900 años después de Cristo, y es una de las primeras ciudades creadas como un centro urbano. Esto lo podemos comprobar a través de esta imagen tomada desde el aire, donde podemos observar que la zona arqueológica está construida con una intencionalidad urbana, es decir, sus calles, sus avenidas, sus monumentos están orientados bajo los puntos cardinales. En la parte superior observamos muy pequeña la pirámide de la luna. Haciendo una imagen, trazando esta línea imaginaria, de norte hacia el sur, tenemos precisamente la luna en el norte y hacia el sur el templo de Quetzalcóatl. Y por otro lado, de nuestro lado derecho, tenemos el punto cardinal este y justamente en ese lugar vemos la pirámide del Sol. El lado contrario es el oeste. Y es que precisamente el Sol sale por el oeste, por el este. He ahí que tenemos que la ciudad está trazada bajo los puntos cardinales. El Sol siguiendo un movimiento de este a oeste y la Luna, que no tiene un lugar fijo por donde salir, es colocada en el norte para evitar chocar con el camino del Sol. Por eso Teotihuacán tiene esta gran relevancia, al ser una ciudad arquitectónicamente bien trazada bajo los puntos cardinales. Es en este lugar donde se crean algunos conceptos básicos para entender el México prehispánico. Ese concepto es la dualidad. La dualidad se define como el equilibrio de los contrarios complementarios. Así tenemos que el Sol, que sale por el este, es contrario y al mismo tiempo complementario que la Luna, que no tiene un lugar fijo por donde salir. Así también tenemos un niño y su contrario complementario, una niña. De la misma forma, tenemos, cuando vemos alguna publicación en Facebook, un like, pero también tenemos un dislike, un no me gusta. Así, la dualidad se hace presente también en el México prehispánico, en este equilibrio de los áreas. Ahora bien, tenemos el primer dios que nace de manera dual en este horizonte clásico en Teotihuacán. Por un lado, tenemos esta hermosa ave de nombre Quetzal, una hermosa ave cuyo dominio es el cielo. Habita en el cielo lleno de plumas y unas plumas muy elegantes. Por el contrario, tenemos a la serpiente, en náhuatl, Coatl, cuyo hábitat es el suelo, repta en el suelo y tiene escamas. Si nosotros juntamos y hacemos una dualidad, tenemos el nacimiento del dios teotihuacano Quetzalcóatl, que significa la serpiente emplumada. No podemos detenernos en la imagen de algo que no existe, sino más bien un concepto, el concepto del equilibrio. Aquí tenemos en esta imagen la cabeza de una serpiente con sus escamas, sus ojos y sus colmillos y el cuerpo lleno de plumas. Si bien es un animal mitológico, Quetzalcóatl para los teotihuacanos representaba el dios de la agricultura. ¿Por qué la agricultura? Porque es cuando se junta el cielo con la tierra a través de la lluvia y nace precisamente el alimento a través de la agricultura. Es aquí en Teotihuacán, en esta zona arqueológica, que van a observar muchas manifestaciones de este dios, Quetzalcóatl, dios teotihuacano de la agricultura. En esta imagen podemos observar que tenemos varios monumentos cuyas bases son cuadradas. ¿Por qué cuadradas?
porque en la cosmovisión mesoamericana la dualidad por otra dualidad hace una conjunción de 4 elementos. 2 por 2, 4. Así, en esa cosmovisión, el número 4 significa perfección. Y precisamente desde esta perspectiva de Teotihuacán, estamos observando en esta región la zona norte y estamos observando hacia el sur. Aquí vemos el Templo del Sol, es decir, el punto cardinal este, que está orientado y viendo hacia el oeste. Bien, si observamos, las escalinatas de estos monumentos están en múltiplos de 4. 1, 2, 3 y 4. En la parte superior existía un pequeño templo hecho de madera que con el paso del tiempo se destruyó. Pero prevalecen estos 4 basamentos. Tenemos lo mismo en los siguientes: 1, 2, 3 y 4 basamentos, mirando de frente 1, 2, 3 y 4 basamentos. Esto quiere decir que hay un equilibrio, hay una perfección en esa cosmovisión. Por eso también de frente tenemos 4 monumentos: 1, 2, 3 y uno destruido, 4. Con esto en el centro estamos observando una plataforma cuadrada que viene a representar lo mismo. En este lugar hubo y sucedió algo muy importante, un mito que llamamos el mito del quinto sol. Es decir, aquí nació la quinta era. En Teotihuacán vamos a encontrar estos personajes, dioses, los primeros que salen a la luz de las culturas prehispánicas, y este ya lo conocíamos, Quetzalcóatl, insisto, que es para los teotihuacanos el dios de la agricultura. Pero a su mismo tiempo, al ser una dualidad, tiene otro dios que le complementa. Este dios se llama Tlaloc, es el dios de la lluvia. Cuando juntamos la lluvia con la agricultura, tenemos vida. Aquí a Tlaloc lo vemos representado en sus ojos, sus orejas y su boca con 2 colmillos. Estos cuadros que vemos aquí se tratan de mazorcas de maíz. Son estos granos que adornan su rostro porque el maíz requiere mucha agua, pero también mucho sol. Y recordemos que el maíz es el alimento básico de las culturas prehispánicas. Cuando tengas la oportunidad de visitar Teotihuacán, en el punto cardinal sur encontrarás el templo de Quetzalcóatl, porque vemos en esta escalinata varias imágenes de este dios dual. Aquí vemos 1, 2, 3, 4 Quetzalcóatl. Pero lo más particular de esta imagen es que hay un lenguaje dual. Un Quetzalcóatl, un Tlaloc. Un Quetzalcóatl, un Tlaloc. Y así lo vemos en diferentes niveles. Quetzalcóatl, Tlaloc, Quetzalcóatl, Tlaloc. Es decir, aquí en Teotihuacán se nota esta influencia de la dualidad creadora a través de la lluvia y la agricultura. Pero también la dualidad la podemos observar en las construcciones. Aquí vemos una foto de perfil de uno de los templos, donde, de acuerdo a las características arquitectónicas, los teotihuacanos construyeron bajo un concepto dual, y lo observamos. Esta línea inclinada se llama talud, y el talud sirve para dar soporte y aguantar el peso de la estructura. Esta línea vertical se llama tablero. Estos tableros sirven para dar altitud. Por lo tanto, aquí tenemos otra dualidad. Soporte, talud, altitud, tablero. Y se repite, talud, tablero, talud. Aquí el talud se vuelve pequeño por la perspectiva de la foto. Cuando tengas la oportunidad de visitar Teotihuacán, aquí verás un talud. Tablero, talud, tablero, talud, tablero. Es decir, para la época en que se construyeron estos templos, había un gran conocimiento arquitectónico para que estos monumentos puedan sobresalir.
Esta imagen está tomada desde el Templo del Sol, desde lo más alto del Templo del Sol. Podemos observar hacia abajo la calzada que recorres de sur a norte, es decir, al final de esta calzada vamos a encontrar el Templo de la Luna y podemos observar en esta misma imagen a la gente que camina sobre esa calzada. Esta imagen es importante porque nos demuestra que en la ciudad de Teotihuacán se asentaban y vivían las clases dirigentes. Aquí observamos una ciudadela, unos barrios donde se acostumbraba a vivir, sobre todo la clase dirigente, pero la característica es que si observamos aquí en el centro, tenemos una plataforma también cuadrada, 1, 2, 3 y 4 cuadrados. Esto significa que en este lugar vivían familias aparentemente emparentadas unas con otras, de tal manera que se cubrían los 4 puntos cardinales en una convivencia familiar. Esto significa que la sociedad teotihuacana era una sociedad jerárquicamente bien estructurada, cuyas construcciones eran de piedra, no de madera, sino de piedra, lo cual nos habla ya de un perfeccionamiento de los conceptos arquitectónicos. Así es que este elemento importante hace que en nuestra cultura mexicana tengamos muy presentes el vivir en barrios, en vivir cerca de las familias, porque desde origen prehispánico se acostumbraba a vivir. También en Teotihuacán vamos a encontrar otros animales sagrados, otros dioses también, pero en este caso observamos la imagen de un jaguar. Este jaguar, evidentemente aquí vemos las garras, vemos aquí las fauces, ya no se alcanza a ver el rostro por la erosión de la pintura, pero lo importante es que los teotihuacanos desarrollaron la pintura al fresco, es decir, colocaban sobre las paredes de piedra cal mezclado con agua, a lo que llamamos estuco, y sobre este estuco se colocan pinturas de origen vegetal o animal. Específicamente en Teotihuacán se habla de la grana cochinilla que nos da tonos rojizos o colores ocre. También es fascinante observar cómo los teotihuacanos eran muy sensibles a lo que pasaba en torno a la naturaleza y al desarrollo de su sociedad. Finalmente, en esta diapositiva vemos otra gran pintura al fresco donde vemos el tema central, se trata de Tlaloc. Este es Tlaloc, dios de la lluvia, aquí vemos sus ojos, su nariz, su máscara, y de su máscara salen plumas de quetzal, plumas del pájaro del cual hablamos en la diapositiva anterior, este pájaro de plumas muy hermosas. Él está sentado en posición de piernas cruzadas, aquí vemos su pecho, y en su pectoral observamos una serpiente. Aquí el ojo, otro ojo, aquí vemos la boca y la lengua bífida de la serpiente. Aquí vemos una dualidad, Tlaloc Quetzalcóatl. De sus manos está saliendo agua. Estas gotas de agua que salen de sus manos, y por cierto, si vemos los detalles, aquí en sus muñecas y en sus brazos tiene cascabeles, cascabeles que suenan como una música, como cuando llueve. Entonces vemos que estas gotas de lluvia caen a un río. Este símbolo representa río. Este símbolo, insisto, significa río. A los lados tenemos dos personajes, pero en realidad no se trata de dos personajes, sino de uno solo. Joven, viejo. Aquí observamos cómo su rostro está arrugado, sus brazos están arrugados, su piel está arrugada, porque es el mismo personaje que avienta semillas, estas son semillas jóvenes y semillas maduras, donde se hace alusión a que si Tlaloc y Quetzalcóatl hacen llover y hay fertilidad, es el viento, esto es lo que representan estos seres, es el viento que trae las semillas y caen al río. Y de este río, si observan muy bien, aquí nace un árbol. Este árbol, aquí está el tronco,
pasa por detrás de Quetzalcóatl y de Tlaloc y florece en la parte superior. Esta es la representación de los árboles y precisamente vemos aquí en los árboles algunos pajaritos que viven en los árboles. Aquí hay otro pajarito que vive en los árboles porque lo que está significando es que en esta pintura Tlaloc y Quetzalcóatl, además de hacer llover y además de crear fertilidad, crean precisamente los árboles y de aquí tenemos una cosmovisión, la idea de la vida y la muerte. Por eso podemos afirmar que desde el México prehispánico no le tenemos miedo a la muerte, porque sabemos desde aquel momento que primero vivimos, luego morimos, en una dualidad. Por eso es que en este contexto no es que el mexicano se burle de la muerte, sino que sabe que primero vive y después muere.